Nos sentimos muy perjudicados, muy tristes, porque esta era única sitio sagrado para la comunidad Tunibamba para realizar las ceremonias rituales. Todo esto lo que han destruido, eso nos da mucha pena. Kikinkunaka bajo un mismo soltami rikuna hupangichi. Sabíamos escuchar que sonaba dentro de la quebrada, que había la cascada. Bueno, con algunos jóvenes hemos podido arreglar los senderos y como también el sitio sagrado para realizar las ceremonias rituales y como también para realizar el trabajo, actividades turísticas. Bueno, nosotros hemos venido realizando la ceremonia ritual cuando llega fiesta del Sol Inti Raymi y otras fiestas también. Hemos estado cuidando, pues, ¿no? Y en semana, a veces en 15 días, a veces un mes, sabíamos a realizar las visitas. Bueno, algunas personas fuera de la comunidad nos han visitado, nos han solicitado que realicemos ahí junto con ellos ceremonias rituales. Entonces ahí hemos realizado el baño ritual también. El compañero Rafael siempre nos ha apoyado en cuanto sabe de decoraciones con la limpia de las plantas nativas y como también con el agüita. Puyo niska gumi hawala do matian kailar ka hanala uba chimanda ni shu asa yaku jushimu chasa yaku jushimu gumi kai ora manga talirimu kasika chemi fakcha romi fakcha kasika punda pachamanda y punda pachamanda fakcha ka gumi inayapa rikuita chariska iwakimuna chemi nyuga kanchika kaita mushuya chipakatinga pasaya kanchi che raja ka pikari romi fakcha kuya jau ka pinyuga hasta kata alikachikanchi y hasta alikachishpa hasta mejoraspa y alita y esta chascani. Somipacha era muy lindo, pues. Ese sitio sagrado era recuperado de nuestros antepasados a lo que realizaba. En la entrada había grada de piedras, una pequeña tolita, había una cochita también, muy lindos senderos de plantas nativas. A Pangora también nos hemos encontrado. De todo eso, han destruido totalmente la cascada Rumi Fakcha. Nos sentimos muy perjudicados, muy tristes, porque esta era única sitio sagrado para la comunidad Tunibamba para realizar las ceremonias rituales. Todo esto lo que han destruido, eso nos da mucha pena.
este sitio sagrado que era curativa a los quienes tienen estrés y otras malas energías. Romi pakchapi rikushpa ñukanchika kay yakuka hasta wangari como es warmi raso mamapa yawar kan shupika como nispallata alpa mamapa yawar chay alpa mamapa yawarka ñukanchitaka hatun ushayta micharin chaytaka mana senderishpami chaytaka ladoma churashpa sakin y hasta wanga chay yawarkuka y ñukanchipaka hatun poder y espíritu kan. Bueno, nosotros nos enteramos cuando los transeúntes o los mismos comuneros que siembran por acá arriba nos informaron de lo que ya le estaban metiendo la máquina y nosotros inmediatamente venimos a verificar lo que es nuestro grupo de cabildo. Entonces, lo primero que habían hecho es un troche, pero todavía aún no le habían metido la máquina por dentro de la quebrada. Inmediatamente nosotros le llamamos a la señora encargada del medio ambiente de la Plaza del Sol para que venga a verificarle, pero nunca llegó. Venimos a verificar otra vez y ya estaba bastante avanzado con las máquinas trabajando por dentro de la quebrada. Inmediatamente mandamos un oficio al señor que es encargado de medio ambiente, al señor Dani Andrade. Él vino a presenciar, lo vio todo. Entonces aquí estábamos presentes los cabildos y algunos comuneros en la cual él mismo verificó y nosotros directamente lo que dijimos fue que todos sabemos que había una cascada que se llamaba Rumifacha. Nosotros lo que exigimos fue que le deje tal cual como estaba porque no es justo que las plantaciones florícolas nos vengan a destruir de esa manera. Existe la novedad que una empresa florícola, la misma que se viene desarrollando en este sector y colinda con terrenos comunitarios. Dentro de esa delimitación existe una quebrada, la misma que también genera una cascada. Dentro de esta cascada se vienen practicando baños rituales espirituales en base a la cultura de este sector. Por lo tanto, existe una afectación por el movimiento de una maquinaria que ingresó al lugar y afectó de gran manera y es lo que vamos a verificar en esta inspección. Entonces ustedes conocían de que existía ahí. Claro, es un desconocimiento. Era una cosa importante para la comunidad, no sabía. Claro, como le digo, nunca estaba señalizado, nunca hubo presencia de comuneros hasta cuando ya intervinieron ellos. Entonces solo porque no se está señalizado, eso habilita a la empresa a una intervención de esa forma. Claro, haciendo todos los trámites pertinentes en el municipio, aprobaciones, papeles, que ya sabe, todo se maneja con aprobaciones. No es que el municipio les autorizó que intervengan de cualquier manera. Ellos presentaron planos de cómo va a quedar, se presentó la información clara de todo el sitio, ¿sí? Entonces para eso se autorizó, por eso es la dirección de planificación, están los arquitectos que revisaron. El desconocimiento del que exista o no exista la cascada, como el compañero menciona, obviamente no es un tema de responsabilidad directa, pero no por eso quiere decir que el municipio les haya autorizado a trabajar de cualquier manera. Ñuka manda mañeta raymanllari shupika kay wayku fakchaka mas tigramushka kachu ñukanchimallata mana kay asenderkuna dañota doshka kachu mana munanchichu y hasta wangari kay romi fakchaka imasha kashka kan punda pachapi y sinallata kashkatallata y viñachishpa kachumi manicharini sinallata kay ñukanchika turismo comentario aliñanma churashpa kashpaka alkama yani masiku.
No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Bajo un mismo sol.